Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Leámoslo todos juntos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oremos. Señor, muchas gracias. Padre bueno, te damos gloria, te damos honra. Ahora te rogamos que nos bendigas con tu buena palabra. Que tu palabra, Señor, quede sembrado en el corazón y en la mente. Que estas verdades, Señor, puedan quedar grabado en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Abre nuestro entendimiento, por favor. Ayúdanos a entender su palabra. Que la unción suya, Señor, nos enseñe en esta tarde con tu pueblo. Y desde ya te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento, por favor. Hoy quiero compartirles en unos cuantos minutos este pasaje de la palabra. Y le he puesto por título, como usted puede ver en la pantalla, es una pregunta: ¿puede un cristiano apostatar de la fe? El hermano le puso ahí mal, apostar. ¿Puede un cristiano apostatar de la fe? Esa es la pregunta. ¿Puede un cristiano apostatar de la fe? Y no me pregunte a mí qué pienso yo, ni le pregunte a otro qué piensa sobre esa pregunta. Lo que usted y yo debemos de preguntarnos: ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Porque vivimos en un tiempo donde todos estamos expuestos a muchas enseñanzas. Usted nomás toma ese teléfono en su mano y se va en YouTube y le sale un montón de predicadores. Le sale un montón de teólogos, de doctores, de reverendos y un montón. No es qué es lo que piensa aquel, o qué es lo que dice aquel, o lo que digo yo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Puede un cristiano verdadero apostatar de la fe? Esa es la pregunta. Entonces, la palabra del Señor, o Dios mismo en su palabra, nos enseña si sí o no. Entonces, depende de lo que la Biblia me enseña a mí. Eso es lo que creo yo. Eso es lo que sostengo yo. En primer lugar, para los que apuntan, apostatar quiere decir abandonar una creencia. Apostatar significa renunciar la fe. Significa rechazar la fe. Eso es lo que significa apostatar, apostasía, negar la fe, rechazar la fe. En otras palabras, creíste en algo por un tiempo, pero que al final lo rechazas, lo niegas, lo abandonas
y te apartas de ello. Eso es apostatar. Alguien que abandona la fe, alguien que rechaza la fe, alguien que niega su fe. Eso es apostatar. Para que lo comprendan. Apostatar no es que el enemigo me tiente y yo caiga. Eso no tiene nada a ver que eso. Apostatar es más delicado. Y ese es uno de los peligros que el cristiano enfrenta hoy en día. ¿Cuántos miran predicaciones por YouTube? Diga amén, si todos lo ven. Todos. Pero una cosa le voy a decir y siempre lo he dicho: no me crean a mí, crean lo que dice la Biblia. Les vuelvo a repetir: no me crean todo lo que yo les diga. Por eso ustedes tienen Biblia. Por eso Dios les ha dado el privilegio de poder leer. Entonces, cuando yo esté enseñando, ustedes deben de ir, hermanos, viendo, hermanos, si lo que estoy diciendo está de acuerdo a lo que enseña la palabra. Porque yo puedo leer un texto y explicarlo mal. Yo puedo leer un texto e interpretarlo de manera incorrecta. Por eso tú tienes que estar atento. No hay que creer todo lo que se nos diga, lo que se nos enseñe. Sea quien sea, sea el doctor tal fulano, o el teólogo tal fulano, o el reverendo tal fulano, sea quien sea. Por eso tiene su Biblia. Vaya, abra su Biblia. Seamos como los de Berea. No hay nada malo en que usted pueda, hermanos, escuchar y después ir a la Biblia para ver si lo que se está enseñando está de acuerdo a la palabra. En el libro de los Hechos dice que Pablo llegó a Berea y comenzó a enseñar. Y dice que los bereanos llegaron a la reunión y comenzaron a escuchar al apóstol Pablo. En la reunión solamente lo escuchaban, lo retenían. Pero cuando iban a su casa, dice que iban y sacaban su Biblia. E iban y dice: ¿será cierto lo que dice este Pablo? Y entonces si comenzaban dice: sí es cierto lo que dice, mira, aquí está. Por eso hay que, hoy en este tiempo, uno de los peligros que nosotros enfrentamos es eso: la apostasía. Dice: el Hijo del Hombre no vendrá sin que haya venido la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Así dice segunda a los Tesalónicas. El peligro que estamos enfrentando ya no es que te van a tirar entre los leones como en el tiempo de antes. Ya no, ahora es diferente. Entonces, apostatar es alguien que por un tiempo cree en el Señor, pero que al final lo rechaza. Apostatar significa es alguien que deposita su confianza en Jesús, pero le pasó algo y al final niega esa fe. Apostatar significa creer en el Señor como lo enseña la palabra, pero al final abandonar todas esas verdades. Eso es apostatar. Eso es apostasía. Ahora, ¿puede un cristiano caer en eso? Algunos dicen que no.
¿Ya? ¿Pero qué dice la Biblia? Yo solo quiero saber lo que dice la palabra. Y la Biblia dice, aquí no es el apóstol Pablo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Ahí está la respuesta. Dice, pero el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Oiga lo que dice la Biblia. Que la palabra nos lo responda. ¿Puede un cristiano verdadero apostatar de la fe? La Biblia dice que sí. El Espíritu Santo dice que sí. No es el teólogo, no es el doctor. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero hay que ir lo que, hermanos, enseña la Biblia. Porque hoy hay muchos cristianos que le hacen más caso al teólogo, al doctor, al reverendo, que a la palabra. Como el individuo dice, yo tengo 3 títulos en doctorado, y se dejan llevar. Y todo lo que dice, lo creen. Sin corroborar cómo lo enseña la Biblia. Sin asegurarse si la Biblia dice eso o no. ¿Puede un cristiano apostatar de la fe? ¿Puede un hijo de Dios abandonar esa fe en el Señor? El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. Oiga eso, no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. En los postreros tiempos. ¿Y cuáles son esos tiempos? Se refiere a los tiempos en que usted y yo estamos viviendo. Estos son los postreros tiempos. Estos son los tiempos finales. Y el Espíritu Santo mismo ha hablado que en estos días algunos van a negar su fe en el Señor. Algunos van a rechazar su fe que depositaron en el Señor. La Biblia lo dice, el Espíritu Santo lo dice. Se lo leo en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Oiga, ese es el peligro que hay hoy en este tiempo. Tenemos un montón de maestros por esos medios, por YouTube, por Facebook, que usted y yo no sabemos quiénes son. Usted no sabe ni cómo viven, pero a veces los crees, ni los conoces. Pero hay un montón de cristianos que le cree a esa gente, pero que en sus casas son otros. Son predicadores, pero andan mal con la señora. Son profetas, pero con la señora no están bien. Pero ahí siguen enseñando en YouTube. Y muchas de esas enseñanzas, muchos de los cristianos lo están recibiendo. Se están alimentando de todo eso. El vaso está contaminado. Ese es el peligro que hay hoy en este tiempo. Yo no soy quien para decirle, no oiga aquel, no oiga. No. Yo solamente, hermanos, la palabra, por la palabra, el Señor nos está alertando que debemos de tener cuidado en este tiempo.
Porque el Espíritu Santo ha dicho claramente que en estos días algunos van a negar la fe. Algunos se apartarán de la fe verdadera, rechazarán la fe en el Señor, abandonarán el camino del Señor, se apartarán de Dios. Entonces, y eso es peligroso. Ahorita vamos a ver con usted qué sucede con alguien que apostata de la fe. Entonces, oiga esto, el Espíritu Santo nos ha hablado claramente que en estos días, dice, algunos cristianos van a negar su fe en el Señor, van a rechazar su fe en Jesús, abandonarán los caminos del Señor, se alejarán de Dios. Ahora, ¿por qué causa? ¿Por qué causa? ¿Por las tentaciones? No. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga eso, jóvenes. Por eso hay que tener cuidado. ¿A quién estoy escuchando? ¿Quién es ese predicador? ¿Quién es ese que está enseñando la palabra? Porque hoy cualquiera enseña por esos medios. Unos lo hacen para agarrar fama. Otros hermanos lo hacen para agarrar muchos likes. Pero habemos otros que predicamos la palabra por amor, no por fama, ni porque me pongas like, si me pones o no me pones. Eso no me quita el sueño, no me importa. Por eso, hermano, ¿por qué algunos van a negar su fe, van a terminar rechazando a Jesús, van a terminar apartándose del Señor? ¿Por qué? Porque comenzaron a escuchar predicadores influenciados por espíritus de engaño. Escuchando a espíritus engañadores. Oiga eso. Todo predicador que está influenciado por espíritus engañadores, su doctrina no será la doctrina de Dios, su doctrina será doctrina de demonio. Debe de tener cuidado. Hoy hay un montón, hermano. Hoy ¿sabe qué es lo que ha abundado en esos medios? Los mentados, ¿cómo se llaman? Los apologistas. Dizque defensores de la fe. Algunos sí defienden la fe de manera correcta, pero algunos no. Algunos están bien perdidos. He escuchado apologistas, hermanos, que ya están enseñándole a la gente que la palabra de Dios no es confiable, que la Biblia contiene error. Oiga, estoy hablando de gente que dice ser cristiano, estoy hablando de hombres que dicen ser defensores de la fe, profesan su fe en Jesús. Pero cuando tú dices que la Biblia contiene errores, eso es peligroso, eso es diabólico. La palabra de Dios, nosotros creemos en la infalibilidad de la Biblia. La Biblia no falla, en la inerrancia de la palabra. La Biblia no contiene error. Por eso el Señor mismo dijo: el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Por eso hay que tener cuidado. No, pero ahí le ponen like.
Algunos hasta ya son followers de esa gente. Fíjese muy bien. ¿Cómo se dice? ¿A quién está siguiendo? ¿Ah? No es malo que oiga a otros predicadores, no es malo, pero fíjese bien a quién está siguiendo, a quién está escuchando, porque si ese predicador es alguien que está enseñando enseñanzas demoníacas, peligroso, esos son los que van a llevar a estos algunos a que nieguen la fe por causa de la enseñanza que enseñan. Y como el cristiano de hoy, hermano, es bien pereza, nomás oye algo, no va a su Biblia, nomás oye algo, y como aquel es teólogo, es doctor, entonces amén le dicen. ¿Ah? Por eso tiene su Biblia. Por eso, ¿cuántos trajeron Biblia hoy? Algunos ya no lo cargan. ¿Ah? Ya les da vergüenza. ¿Ah? Cargue su Biblia para que tan siquiera vean que usted es cristiano. Por la Biblia, pues. ¿Ah? Cargue su Biblia para que el vecino, que al verlo con la Biblia, diga: de seguro este es aleluya, porque solo los aleluyas cargan Biblia. Y de verdad, solo los aleluyas cargamos Biblia. ¿Ya? Entonces, hermanos, mire, ese es el peligro. Porque estos algunos al final negarán su fe en Jesús, rechazarán su fe en Jesús, abandonarán, se apartarán de la fe verdadera. ¿Por qué? Porque comenzaron a escuchar falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos profetas, falsos hermanos. Por eso Jesús mismo nos advierte de este peligro. Jesús mismo nos lo advierte. Vaya conmigo, Mateo capítulo 24. Es una advertencia para todos, para la iglesia. ¿Puede un cristiano apostatar de la fe? El Espíritu Santo dice claramente que en estos últimos días algunos sí van a negar su fe en Jesús. Algunos sí van a rechazar su fe en Jesús. ¿Por qué? Porque comenzaron a escuchar falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas y falsos hermanos. La Biblia dice que sí. El Espíritu Santo dice sí. No lo digo yo, ya lo leyó. Mira lo que dice el versículo 4 y el 5. Y después brincamos al 24. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora vaya al 24. El 24, por si alguno dice: no, eso es imposible. Eso es lo que enseña el doctor, pero la Biblia no lo enseña. El 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué dice? Y harán grandes señales y prodigios. Por eso no se deje llevar por el que hace señales y prodigios. Harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Pero ¿qué dice al final? Léalo fuerte. Jesús mismo lo dijo. Si fuere posible, aún a los escogidos,
a los elegidos van a engañar. Oiga, hermano, por eso usted debe de estar alerta, hermano. Por eso hay que cuidarnos. Por eso el Señor, mira, nos advierte. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a sus apóstoles: viene un tiempo que este templo no quedará piedra sobre piedra. Y entonces los apóstoles se quedaron espantados. Y ya cuando estaban solos con el Señor, les pregunta: Señor, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué señales van a ver antes de que tú vengas? Y entonces Jesús les dice: mira, una de las señales, una de las primeras señales antes de la venida del Señor, mirad que nadie os engañe. Una de las señales en estos últimos días es que el engaño va a estar en todos lados. Por eso Jesús dice: mirad que nadie os engañe, que nadie te engañe. Porque Jesús dice: cuídense de que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque van a venir muchos en mi nombre. Esos no van a llegar diciendo: yo soy el profeta tal. No van a llegar diciendo: yo soy falso profeta. No. Ellos van a llegar diciendo que son genuinos, que son verdaderos. Por eso el Señor dice que nadie los engañe, porque el enemigo va a tratar de engañarlos a través de sus agentes que van a venir, y van a venir en el nombre del Señor. Van a decir que vienen de parte de Cristo, pero son falsos profetas. Y dice: y harán grandes señales. Oiga, hermano, por eso hoy en este tiempo no se ande dejando llevar, ¿verdad? Por eso, aquel sana enfermo, aquel hace milagros, vámonos, ¿verdad? Todo. Tristemente hay reuniones en sus congregaciones, pero como vino el ungido, dejan al pastor y 3 ovejitas, se fueron todos. Eso es lo que está sucediendo hoy en este tiempo. La gente se mueve por milagros, por sanidades. Y la Biblia dice que nadie los engañe, porque muchos van a venir en mi nombre, van a decir que vienen de parte mía, pero esos son falsos. Harán grandes señales y prodigios, de tal manera, dice, con eso van a engañar a la gente. Y aún a los escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Entonces cuídate, cuidémonos, para que al final no terminemos negando la fe en el Señor. Porque sí puede alguien apostatar de la fe. El Espíritu Santo lo ha dicho claramente que sí lo puede hacer. Pero ¿cómo? Si comienza a escuchar gente influenciado por espíritus de engaño. Hermano, en internet, hermano, ya hay un montón de estas cosas. Un día me encontré con 2 mujeres allá en el Walmart y me dijeron: ¿nos permites decir algo? Sí. Queremos presentarte la diosa madre. Oiga, eso se está volviendo famoso aquí. Viene desde Corea, desde Japón, esa tontera diabólica, que Dios es una mujer. Oiga, hermano, eso es doctrina de demonio. Pero fíjese, usan Biblia.
Pero los textos que usan lo malinterpretan. Tristemente lo creen. Ese es el punto, pues. Esos no te van a llegar con otro libro, esos te van a usar Biblia. Por eso, hermano, vivimos en un tiempo, hermano, donde el peligro está en la esquina. Hay otros que ya están enseñando, hermano, que Jehová es Satanás. Oiga, eso es doctrina de demonio, eso es enseñanza diabólica, esa enseñanza viene del mismo infierno. Esa gente no viene de Dios, esa gente viene del mismo infierno. Hay que cuidarse de esa gente. Y hay uno ve ahí y dice: ay, con razón, yo pienso lo mismo, dice. Y dice ser cristiano, el bandido. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Por eso hay que tener cuidado, jóvenes. Ustedes que están hambrientos por la palabra, hay que tener cuidado. ¿Qué enseñanza estás escuchando? ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está enseñando? Cuídate, porque es peligroso. Al final puede uno apostatar de la fe al escuchar a esa gente. Es peligroso. Es peligroso, hermano. Y hay un montón de doctrinas de esas que ya están. Hay otra, nomás para que se ponga pilas. Que Caín es hijo de Satanás. Así dicen. Y usan Biblia. Génesis capítulo 3. Que cuando la mujer pecó, no es que comió una manzana, sino que la mujer tuvo relación sexual con la serpiente. Por eso nació Caín. Porque la Biblia dice que Caín es hijo del maligno. Y ahí se basan. Oiga, esa es otra doctrina diabólica. La Biblia no enseña eso. Es un invento diabólico, es un enredo de las tinieblas. Por eso, todo eso está en ese aparatito que usted carga. Tenga cuidado a quién va a oír. Hay que tener cuidado. Por eso, hermano, Jesús mismo dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque antes de la venida del Señor, el engaño estará por todos lados. Hay que cuidarse hasta de la sombra de uno, hermano. Peligroso. Vivimos tiempos, hermanos, terribles. Parece que no, pero sí. Por eso la Biblia dice que estos tiempos últimos son tiempos peligrosos y son días malos. Dice: aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. La Biblia lo dice, no es invento mío. Entonces, hermano, tengamos cuidado, dice. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, dice, aún a los escogidos. Jesús lo dijo. Entonces, hermano, la advertencia es: cuidémonos, que nadie nos engañe. Por eso siempre les recuerdo: no me crean todo lo que yo les diga. Examínenlo por la palabra. Por eso todos cargamos Biblia. Si lo que el hermano está enseñando, amén, está de acuerdo, eso es lo que dice la Biblia. Entonces eso,
Terminemos pues. ¿Qué pasa si alguien apostata de la fe? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le va a pasar a esa persona si niega la fe? ¿Qué le pasa? Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 nos lo enseña. ¿Qué dice la Biblia tocante a eso? Con razón el Señor dice en su palabra: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La Biblia lo dice. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al versículo 6. O si no, lleguemos hasta el 8. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Oiga, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué les sucedió? Y recayeron. Puede subrayar esa palabrita. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Oiga, ¿qué pasa si alguien apostata de la fe? ¿Qué pasa con aquel hermano, con aquella hermana que al final rechaza la fe en Jesús, niega su fe en Jesús? ¿Qué le pasa? ¿Qué le va a suceder? Este pasaje lo enseña claro. Mira, en primer lugar les voy a decir, los teólogos que enseñan que un cristiano no puede apostatar de la fe, malinterpretan ese texto. ¿Sabes cómo lo interpretan? Ellos dicen, cuando dice que estos fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo saborearon la buena palabra de Dios y experimentaron los poderes del siglo venidero. ¿Sabe cómo lo interpretan los teólogos, los doitors? ¿Sabes cómo? Es que esos, dice, nunca fueron verdaderos cristianos. Eso es lo que dicen ellos, pero eso es lo que eso no lo enseña la Biblia. ¿Cómo va a negar la fe a alguien si nunca tuvo fe genuina en Jesús? ¿Sí me explico? ¿Cómo vas a rechazar algo que tú nunca tuviste? Si yo interpreto que estos son los que nunca fueron, entonces ¿cómo van a apostatar? Si nunca depositaron su fe en Jesús, nunca fueron. Pero esa es la interpretación que dan los doctores, los teólogos de hoy en día. Por eso lea su Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No se preocupe por lo que diga el doctor o el teólogo. No, ¿qué dice la palabra? Por eso usted tiene el Espíritu Santo. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo y ustedes no tienen necesidad de que otro los enseñe, porque la unción misma les va a enseñar. Se está refiriendo al Espíritu Santo.
Cuando habla de unción se refiere al Espíritu Santo. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya para que Él venga, el otro Consolador. ¿Quién es el otro Consolador? El Espíritu Santo. Pero dice: y Él os guiará a toda verdad, y Él os enseñará. Mire, con el simple hecho de que usted lea ese pasaje, lo que usted entendió ahí, eso es. Eso es lo que pasa cuando yo sostengo una enseñanza que está errada. Como yo lo sostengo, a fuerza tengo que malinterpretar otros textos. Ese es el problema que hay. Por eso alguien me preguntó: ¿qué eres, hermano? ¿Eres calvinista o eres arminiano? Yo le dije: yo no soy ni calvinista, yo no soy ni arminiano, soy biblista. Yo creo lo que dice la Biblia. No me preocupo por lo que dijo Calvino ni por Arminio. A mí díganme lo que enseña la Biblia. Oye, también eso hay un enredo por YouTube, hermano. Pelean que los calvinos con los arminianos. Y ahí se la llevan, hermano, debatiendo. Llevan siglos debatiendo, hermano. Y nunca resuelven nada. ¿Qué dice la Biblia? Aquí lo que importa es qué enseña la Biblia, no qué es lo que dijo Calvino. No, Calvino ya está con el Señor. Dice: porque es imposible. Oiga eso, es imposible. ¿Cuál es esa imposibilidad? Es imposible que los que recayeron, versículo 6. Es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso es lo que significa. Esa palabrita recayeron, ¿sabe qué significa? No que cayeron en la tentación porque eran débiles. No, esa palabrita recayeron viene del griego parapipto, así como lo oye, parapipto. ¿Y sabe qué significa? Caer al lado, apostatar, negar la fe. Entonces, cuando la Biblia dice: porque es imposible que estos que negaron su fe en el Señor Jesús, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. En otras palabras, ya no se puede hacer más nada por ellos. Porque al hacer eso vuelven a crucificar al Señor y lo exponen a vergüenza. ¿Qué sucede si alguien apostata de la fe? ¿Qué pasa? Esa usted la tiene que responder por la Biblia. Se lo leo en esta versión, Nueva Traducción Viviente. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. El Señor los iluminó. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Oiga eso, no me diga que estos eran falsos. Aquí dice que esa gente que apostató participaron del Espíritu Santo, tenían el Espíritu Santo. Ahí dice: fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando alguien apostata de la fe, cuando alguien rechaza, abandona las verdades de la palabra, al hacer eso,
está clavando otra vez a Cristo en la cruz y lo expone a la vergüenza pública. Cuando alguien apostata de la fe, cuando alguien niega su fe, ya no se puede hacer más nada por esa persona. Oiga eso es lo que pasa cuando alguien apostata de la fe. Y ese es el peligro que hay. Por eso Jesús advirtió: fíjense que nadie los engañe, para que no caigan en apostasía. Hay que cuidarse. Por eso, hermano, esa es mi responsabilidad, de alertarlos, de advertirles por la palabra que vivimos en un tiempo, hermanos, bien peligroso, donde tenemos predicadores por todos lados. ¿Ya? Están por todos lados, pero quién sabe quiénes son. ¿Ya? ¿Qué testimonio tendrán? ¿Cómo vivirán en su casa? Eso, hermano. Por eso hay que tener cuidado. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, llegaron a conocer la palabra más o menos en ciertas cosas. No. Hay un pasaje, se me viene en mi mente, dice el apóstol Pablo: así como la luz alumbró en medio de las tinieblas, así la luz de Cristo ha alumbrado en vuestros corazones y en vuestras mentes. Por eso ustedes han venido al conocimiento de la verdad. Oiga esa palabra. Ahora, ¿por qué usted ha creído en el Señor Jesús? Porque un día alguien te predicó, te habló el evangelio, y esa palabra alumbró en tu corazón y en tu mente, y entendiste esa verdad y creíste. Fuiste iluminado. Somos iluminados, hermano. ¿Cuántos iluminados hay aquí? El Señor nos ha iluminado con su luz. Entonces, iluminados, gustaron del don celestial. ¿Ah? ¿Cuál es ese regalo celestial? Efesios 2:8: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe, porque esto es un regalo de Dios. No me digan que estos no eran salvos. Gustaron del don celestial y tenían al Espíritu Santo. Y algunos dicen: no, es que nunca fueron. ¿Cómo alguien que nunca fue un verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo? Es imposible. Porque cuando alguien cree en el Señor con todo su corazón, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene y lo sella. Desde ahí, hables lengua o no hables lengua, tú tienes el Espíritu Santo. Dios te selló. Eres participante del Espíritu de Dios. Participaron del Espíritu Santo. Dice, saborearon la buena palabra. ¿Cuántos están saboreando la buena palabra? Gustaron de la buena palabra, saborearon de la buena palabra, experimentaron el poder de lo que va a venir. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios? Todos. Por eso hay que cuidarse para que no nos pase esto, porque el Espíritu Santo habla claramente que en estos últimos días algunos van a terminar rechazando su fe en Jesús, porque comenzaron a escuchar a espíritus engañadores. Cuando dice espíritus engañadores, se refiere a hombres que predican, a mujeres que predican, pero no enviados por Dios, sino que vienen de parte del enemigo para engañar. Hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos, hermano.
Esa es la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde. Dele ese aplauso fuerte al Espíritu Santo. Aleluya. ¿Puede un cristiano rechazar la fe al final? Esa usted lo tiene que responder por la palabra. Por eso, cuidémonos, estemos alertas para que no seamos engañados por el enemigo. Por eso el Señor dijo: vendrán en mi nombre, pero son falsos. Harán grandes señales y prodigios. Por eso no se deje llevar por lo que ocurre. Por eso alguien dijo: no todo lo que brilla es oro. Usted tiene que discernir. Usted tiene que discernir. Es que aquel hace milagros y ahí vamos. No, hay que escuchar la doctrina. Hay que escuchar la enseñanza. Hay que mirar el fruto de la persona. Jesús dijo, dice que los falsos, aparentarán, ser ovejas, pero son lobos rapaces. Pero no se preocupen, porque por sus frutos, los conocerán. ¿Cómo se conoce a alguien? Por su testimonio, por su fruto que da. Cuando comencé en Colusa, la obra que está ahí con la familia de la hermana, es culpa de ella, por eso estamos allá. Uno de los hermanos me dijo: es que mira, ya conocemos a todos los pastores de aquí, esto y esto y esto, ya no siga, por favor. Y después me dijo: pero usted, ¿quién es? Le dije: simple, el árbol se conoce por su fruto. Es todo. Ustedes me van a conocer a mí por mis frutos. Y en eso ustedes se van a dar cuenta quién es uno. Y yo también. Yo los conozco a ustedes por sus frutos. El árbol bueno, ¿qué dice? Da buenos frutos. Pero el árbol malo, pues por más que quiera, no puede. Da malos frutos. Entonces, hermano, ¿cuántos árboles buenos hay aquí? ¿Cuántos árboles buenos sabemos aquí, hermano? Diga amén, hermano, por fe. Póngase de pie. Damos gracias al Señor, porque Él siempre nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Ahí donde está, cierre sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Tu palabra es vida y es espíritu. Es más cortante que toda espada de doble filo, y que ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, muchas gracias. Ayúdanos en estos últimos días para poder, Señor, estar alertas, poder estar sobrios, velando, Señor, para no ser engañados por el enemigo. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por recordarnos.